En primer lugar, agradecerle su presencia a estas horas y agradecer a Merche por este cuarto ya Congreso Internacional de Tiempo de Arte. Lo que más me apetece es hablar de arte en tiempo de arte y para ello tenemos la suerte de contar con Daniel Canogar, uno de los grandes creadores de la escena contemporánea artística de nuestro país. No lo digo yo, está absolutamente claro. Y me gustaría empezar haciendo una mínima biografía, pero como contaba ayer Elena Mantilla, a los ponentes no se les puede empezar ya desde el principio a alabar con 3 o 4 páginas, así que simplemente voy a dar unos datos biográficos, como son que Daniel nace en Madrid en 1964, pero su vida y su carrera se desarrollan entre España y Estados Unidos. La fotografía fue su primer medio de elección. Obtiene un Master in Arts en la Universidad de Nueva York y en el International Center of Photography en 1990. Desde el año pasado, 2024, es miembro académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y Canogar ha centrado su práctica artística en explorar la memoria, el olvido, la obsolescencia tecnológica y la interactividad. Quería además resaltar en estos pequeños datos que tiene una comprometida labor docente en la University y en la Universidad de Navarra. Y Daniel está aquí porque es el máximo exponente de nuestro congreso, cuarto congreso. Es decir, cuando hablamos de innovación está Daniel Canogar, cuando hablamos de cultura y arte está Daniel Canogar y cuando hablamos de empresa está Daniel Canogar. Así que yo creo que no podemos tener a alguien hablando de arte mejor que un artista que cumple todos los requisitos de este congreso. Y como es un encuentro y es una conversación visual. Por lo tanto, nos vamos a deleitar con tu trabajo. Y tú interrúmpeme las veces que haga falta. Ya voy. Que yo hablo mucho. Bueno, gracias Lorena, muchísimas gracias. Gracias a todos, Tiempo de Arte, todo el equipo, Merche, por supuesto. Un placer estar aquí con vosotros hoy. Bueno, vamos a situarnos, vamos a poner esto, que yo me enrollo mucho. Para mí, concibo el arte como una forma de reflexionar y de procesar la realidad que nos ha tocado. El momento que nos ha tocado es un momento complejo, dinámico, perpetuamente cambiante, y a través de mi obra quiero un poco enseñaros cómo he reaccionado a esos cambios que me han permitido utilizar la herramienta del arte para posicionarme, para entender el mundo, como digo, para procesarlo, y yo casi diría para digerirlo. Hay un elemento un poco digestivo. El arte nos ayuda a digerir un poco, a veces, realidades un poco difíciles y complicadas, incluso duras. Parte de mi trabajo inicial tiene mucho que ver con la obsolescencia tecnológica. Yo soy un artista que trabaja mucho con tecnología, pero sobre todo para hacer una reflexión sobre el impacto que la tecnología ha tenido sobre nuestra cultura, nuestra sociedad, sobre mí mismo. Qué paradoja que 3 medios que han sido tan importantes para mí, el VHS, el CD y el DVD, para mí, para muchos, que venimos un poco de la era predigital, fueron mis 3 medios que me apasionaron, que las disfruté como artista y que ahora son basura. Esta es un poco la paradoja. Una arqueóloga una vez me dijo que a una cultura se la conoce por lo que tira. Y esto yo me lo he tomado muy en serio, porque he conocido más a mi cultura por lo que desechamos. En este sentido, quería mostraros una serie que se llama Small Data. Son 20 obras de arte de tecnologías encontradas en contenedores, en las aceras, alrededor de mi estudio, en centros de reciclaje, y las intento activar
Primero las quito el polvo, las intento limpiar un poco y las presento como material arqueológico de otra civilización. Y luego, con una proyección cenital, que ahora veréis un poco cómo es el mecanismo, intento darles una nueva vida. No es tanto un ejercicio de nostalgia, sino de un diálogo de una era predigital con nuestro momento actual, con las tecnologías de proyección del momento. Una escaneadora, una impresora que se imprimen a sí mismas. Para mí este proyecto es un trabajo, como digo, de arqueología. Es un trabajo de conectar con un VHS y todos los recuerdos de ir a los videoclubs para alquilar las películas para el fin de semana. O el DVD, o los móviles antes del iPhone, los Nokias, los Mitsubishis, etcétera, etcétera. Yo estas obras las veo como casi, no solamente homenajes a unas tecnologías del pasado, pero las veo también como ¿cómo se dice? Still lifes, como Naturalezas muertas. naturalezas muertas, bodegones, ¿no? Ese género que tradicionalmente sobre una mesa muestra una botella vacía, una calavera, una flor marchita, símbolos del paso del tiempo. Para mí estos son las tecnologías, los bodegones del momento que nos muestran lo rápido que ha cambiado todo. Son un poco las ruinas de nuestro pasado digital. Y para mí es como un pequeño museo, ¿no? Estos son discos duros, en fin, es para mí Yo me identifico mucho con estas tecnologías, o sea, cuando las veo ahí tiradas, las quiero dar un beso y un abrazo y decir, no merecéis este final tan poco digno, ¿no? Quiero rescatarlas de la trituradora, del olvido y darles una nueva oportunidad. Yo creo que también les das una nueva oportunidad porque los conviertes en algo distinto de lo que tenían en su uso. Por ejemplo, estas vidrieras que hacías, ¿con qué hacías esas vidrieras? Pues las hacía con máquinas tagaperras descartadas. En fin, es un poco también transformar y también trabajo mucho la idea de la memoria, ¿no? Porque está la memoria de los Nokias, estos que estamos viendo, los Siemens, Nokias, Mitsubishis. Recordamos esa época, o sea, hay una memoria colectiva, una memoria mía, privada, particular de ese momento. Entonces, todo esto está como muy presente, ¿no? en mi trabajo. Pero luego, quizás para mí, el último eslabón de este periodo predigital para mí es el DVD. Y quería mostraros un proyecto que se llama SICA, que por cierto está ahora mismo expuesto en el Museo de la Universidad de Navarra, es un proyecto permanente, porque el DVD es el último medio matérico para almacenar conocimiento, para almacenar información. Desde Gutenberg, desde la invención de la imprenta hasta prácticamente el DVD, hemos tenido objetos físicos, ya sean libros, periódicos, revistas, DVDs, VHS, discos duros, para almacenar información. Y de repente, con la nube, todo empezó en el 2007, es un año importantísimo, donde apareció Facebook, donde apareció el iPhone, y donde apareció Twitter. Sin darnos cuenta, todo cambió. Y el cambio es tan radical que todavía estamos intentando entender ese cambio. La obra son 2.400 películas en formato DVD. Me vi todas las películas, que fue una experiencia que todavía estoy recuperándome. Y elegí secuencias de cada película que luego proyecto sobre los DVDs. Voy a dejaros ver la... ¿Tiene sonido? Voy a dejaros ver el proyecto un poco sin hablar mucho. La obra es un homenaje al DVD, a la muerte del DVD, que con Netflix y con streaming todo esto ya no tiene sentido. Pero es también un homenaje al cine. Queda demasiado bajo el volumen al final. Si podéis subir un poquito el volumen, por favor. Porque todos los sonidos son los sonidos de las peliculitas que se están viendo en cada momento. El volumen un poco más alto, por favor. Y luego, como los DVDs son pequeños espejos,
al final trabajan con reflejo. Lo que se proyecta son los DVDs, rebota y se proyecta sobre el público, que se convierte casi como una especie de segunda piel de películas, y sobre la pared que hay enfrente, que también es muy interesante. D'autres maintenant destination voyager de sur PlayStation 4. C'est pour ça. Fue de esos proyectos locos, porque el arte tiene que ser un poco loco. Y si hubiera tenido yo un poquito de conciencia, no me hubiera metido en este proyecto. Fueron 2 años de obsesión, de las que pensé que no iba a salir. Es difícil también explicar la complejidad técnica, tecnológica de lo que hay detrás de esta obra, incluso para poder hacer el render final. Fue todo un reto. Y hay muchas dosis de ingeniería y de tecnología para poder realizar estos sueños. Bueno, y de investigación. No solamente que tienes que retroceder y avanzar al mismo tiempo, con lo cual están las dos facetas. Sí, retroceder con lo obsoleto, pero avanzar, ¿no? Y es la frase de para saber hacia dónde vamos tenemos que saber hacia dónde vivimos, ¿no? Y en ese sentido, a mí todas estas ruinas tecnológicas me han ayudado mucho a situarme al momento actual. Y el momento actual es el momento algorítmico, es el momento generativo, es el momento de un montón de tecnologías digitales que cambian las formas de consumir, de crear, de distribuir material audiovisual. Para mí esto fue una de mis primeras obras generativas, algorítmicas. Es decir, no es un vídeo que se repite en bucle, sino que es una obra que está utilizando data en tiempo real y va cambiando y respondiendo a ello. La obra está conectada a la página web del País, fue para el stand del País en Arco en el 2017, y cada vez que la página web del País ponía un vídeo, yo usaba ese vídeo, lo metía en la obra de arte y, como veis en el vídeo, iba bajando, deslizándose por la pantalla, iba dejando un rastro donde el último vídeo tapaba el que había ocurrido hacía unos minutos antes. No solamente era esa información, sino la belleza de esta obra dejó a todo el mundo cuando entrabas allí, era un santuario y la gente se callaba y directamente se sentaba o se tumbaba a mirar la pieza, porque francamente era algo absolutamente nuevo para el mundo del arte, pero también de una belleza, como decía antes, imponderable. Ale, toma esa palabra. Gracias. Era también encontrar la belleza quizás donde no lo hay, porque había noticias de un acto terrorista o de una guerra y de repente pues tenías una entrevista a un chef o un acontecimiento deportivo, esa mezcla un poco esquizofrénico de las noticias, donde se mezcla lo trágico con lo banal, ¿no? Y entonces todo el trabajo de los últimos años ha tenido mucho que ver con entender estos ciclos de consumo audiovisual 24/7. Antes las noticias acababan, pero ahora es que los archivos y la información es infinita. Esto es mi tríptico, mi homenaje al nuevo oráculo que se llama YouTube, donde vamos todos a consultar todo tipo de preguntas, desde preguntas muy personales a preguntas muy interesantes. Y al final tenemos un archivo de 4.000 millones de vídeos que cada minuto crece como la posible paleta de esta obra de arte. Es decir, de vez en cuando se ven los vídeos de YouTube, pero en general es una abstracción muy pictórica. Aquí, por ejemplo, hay una parte interactiva. Metes en un kiosco volcanes, por ejemplo, y lo que hace es que la obra descarga los 100 primeros vídeos que aparecen en YouTube bajo el epígrafe volcanes y los diluye, los licúa. Para mí es muy importante esta idea de la licuación de la imagen, ¿no?, digital, que es muy abstracta. Esto eran películas de Charlie Chaplin. Si metes Real Madrid, aparece el verde del campo de fútbol. Era componer con vídeos de YouTube. Pero sobre todo esta noción de los infinitos archivos digitales, que es muy difícil ya de alguna forma distinguir lo importante, lo que hay que conservar,
de lo que es pura basura. Y hablando de archivos, creo que es importante hablar de los archivos del arte. Para el Bicentenario del Prado me pidieron hacer una proyección sobre la fachada, fue en el 2019, justo antes de la pandemia, y lo que hice es que les pedí que me dieran un JPG, una imagen de cada una de las pinturas que forma parte de la colección, de la Pinacoteca. Y lo que hice es que licué esas pinturas donde la historia del arte cae en cataratas por la fachada Goya del museo. Para mí hay un elemento líquido de la pintura, ¿no? Toda pintura, no nos olvidemos, empezó como un material húmedo sobre la paleta del pintor, que al final se seca en el lienzo, ¿no? Pero por otro lado había otro elemento que yo para mí era importante, y es pensar en la desmaterialización de la obra de arte, porque el Prado recibe más visitas online, su página web, que visitas al museo. Y el museo está intentando pensar en su futuro, cómo va a atender al público en el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que ganas cuando tienes la colección en Internet? Pues ganas la accesibilidad, claramente. ¿Qué es lo que pierdes? La textura de la pintura, el tamaño del lienzo, la sensación de estar ante las meninas, por ejemplo, la emoción, ¿no? Todos estos elementos de la presencia de la obra de arte es algo que se pierde. Por ello tenía interés en licuar la colección, como que para meterse por el embudo de Internet pierde su materialidad y se convierte en un elemento como soft de software. Es una obra, por cierto, algorítmica. La cascada nunca, no era un vídeo que se repetía, estaba constantemente el algoritmo que creamos en el estudio combinando, recombinando los cuadros de formas diferentes, ¿no? Y seguimos avanzando en esta investigación de lo que no tiene principio y no tiene final. Porque antes, como decía, las noticias, comprabas el periódico por la mañana, quizás por la noche al volver a casa veías el telediario y ahí se acababa el ciclo y el día siguiente empezaba de nuevo. Ahora estamos bombardeados 24 horas al día, 7 días a la semana. Por eso para mí la obra generativa, esta herramienta de arte algorítmico generativo que cambia constantemente, que tiene vida propia, me interesa mucho. En este caso, esto es para una empresa de componentes. Esto es una empresa en Alemania que construye válvulas para cadenas de montaje y cree este tríptico donde aparece una especie de paisaje abstracto, pero que en realidad está formado por las búsquedas que más están activas en Google. Es decir, Google tiene un servicio que se llama Google Trends, que te muestra cuáles son las palabras que globalmente más se están buscando en ese momento. Y esas son las palabras que van cruzando, casi como cohetes o aviones, van dejando una estela y va creando estas composiciones como muy abstractas, donde las palabras esas tan buscadas aparecen a veces muy legibles, a veces no tanto. Y bueno, al final es un paisaje que responde en tiempo real, se actualiza cada pocos segundos a lo que la gente en el mundo entero está en ese momento metiendo en la plataforma de Google. Que también es historia, porque lo que en este momento es importante, dentro de unos pocos segundos se ha quedado atrás. Por ejemplo, hoy sería cónclave la palabra. Sí, efectivamente. Quizás mañana también. Pero... Es muy efímero todo. Y esa lógica... No he acabado mi presentación. No venga las luces todavía porque... pero en ese sentido, eso es parte de lo efímero del momento, que yo creo que es parte de mi angustia, de intentar reflejar esa realidad, ¿no? Quería enseñaros algunos proyectos que tienen mucho que ver con el mundo textil. Hace una década me quedé muy impactado por una colección de textiles en Perú, de textiles de la cultura Paracas y Chancay y Nazca, y decidí hacer mis propios textiles. Esta obra, por ejemplo, que se llama Quiver, está conectada a la NASA. Y es un textil, de hecho, tradujimos todo el funcionamiento de un telar a un algoritmo.
con la trama y el urdimbre, pero en lugar de utilizar hilo para crear el textil, estamos utilizando data. La obra está respondiendo a eventos gravitacionales en espacio profundo, agujeros negros absorbiendo otros agujeros negros, estrellas de neutrino explotando, eventos gravitacionales que todavía no se entienden cuáles son. Es decir, un poco trasladar la idea de Einstein, que ya hablaba del universo como un textil del continuo espacio-temporal. Para mí esto es un poco una imagen a esos principios de la física cuántica. Es una obra totalmente textil, pero que según llega esa información de agujeros negros, según llega esa información de una estrella de neutrino que colisiona con otra, eso, a través de la página web de la NASA, afecta este textil. O sea que estos son agujeros negros. Es parte de un proyecto de observación del espacio profundo que se llama LIGO, que ahora, de hecho, estoy trabajando bastante con temas relacionados con astronomía y data cosmológico, que es uno de los grandes retos que hay ahora mismo. El textil es una de las grandes invenciones del ser humano. Y he pasado de no estar nada interesado en el mundo artesanal del textil a estar totalmente fascinado. Esto es un encargo para un banco, el KfW en Frankfurt, y para el lobby he creado un textil que está relacionado con energía. Lo que hago es que creo una especie de tapiz. Aquí la palabra tapiz es importante más que textil, ¿no? Esos tapices que cubrían los palacios antiguamente. Pero lo que hace es que está siguiendo la producción de kilovatios hora de energía solar, carbón, biomasa, bueno, hasta 16 distintos tipos de energía que según haga, si hay sol, el amarillo, que es la energía solar, y de hecho se ve en estas cintas del textil, se ve los kilovatios hora que se están produciendo en ese momento, pues si un día de sol el amarillo se extiende, un día nublado de invierno, pues hay mucho carbón. Y es un textil que está constantemente cambiando su patronaje, pero también alude a esa infraestructura invisible que no vemos, pero que es enormemente compleja, ¿no? Y bueno, para mí todo este mundo textil ha sido realmente un descubrimiento muy, muy interesante, ¿no? Y hacer textiles desde mi perspectiva algorítmica generativa. Y uno de los últimos textiles que he hecho, esto fue a los pocos días de las elecciones en Estados Unidos, en el ayuntamiento de Dallas, proyecté un textil hecho con los tickers de las noticias de canales de noticias de 24 horas. A mí me interesa mucho el mundo de las noticias, soy un poco un periodista frustrado. Si no hubiera sido artista, hubiera sido periodista. Y esto es en tiempo real. Por supuesto, estaba todo relacionado con Trump y el curador estaba anticipando esto y por eso quería que proyectara esta, además en Texas, que era un sitio especialmente intenso políticamente. El hecho de que pudiéramos hacer esto en tiempo real, es decir, que lo que se leyeran en los tickers de las noticias fuera lo que se estaba viendo en la CNN, en la BBC, en Fox News, en MSNBC, en Al Jazeera y en otros canales, fue un reto técnico importantísimo. Bueno, una complejidad se ve. Sí, también, bueno, la escala fue muy emocionante, ver la escala. Y bueno, yo es que trabajo con un ingeniero, trabajo con programadores. En mi equipo somos un poco una mezcla de lado arte y lado más científico, tecnológico. Un poco como los antiguos estudios de Renacimiento en Florencia, ¿no? Que tienen esa mezcla de, yo qué sé, de arquitectos, de físicos, de artistas. Excepto yo no estoy en Florencia, estoy en el barrio de San Blas, en Madrid. No es exactamente igual, pero casi. hay mucho renacimiento. Hay mucho renacimiento. Todo va muy rápido y yo necesito bajar el ritmo. Y mis últimas obras me ayudan a bajar el ritmo. Esto es una obra también algorítmica que crea Mark Rothkos. Es un generador automático de Mark Rothkos. Es un poco mi diálogo con la historia del arte. Estoy ahora haciendo mucho diálogo con la historia del arte. ¿Qué está ocurriendo en esta obra?
En realidad está utilizando fotografías de archivo periodísticas y a través de programas de inteligencia artificial está analizando la foto, pero sobre todo analizando los pies de fotos por lo que se llama un sentiment analysis de esos textos. Y esa información es la que utilizo para determinar composición, color y básicamente color y composición. La obra tiene mucho que ver con una frase que el pintor ruso-americano Mark Rothko una vez dijo, una frase que a mí me impactó mucho. Aquí, por ejemplo, vemos una foto histórica del 96 de algo relacionado con Rusia y tal. Y hay miles y miles de fotos de archivo de periodismo fotográfico que a pocos minutos van cambiando. Pero vuelvo a la frase de Marco Rothko, que él dijo una vez: todo el mundo se cree que mis cuadros son muy sublimes y estéticos y bonitos. Lo que no sabe la gente es que cada pulgada cuadrada de mis lienzos están cargadas de violencia. Y eso me interesó mucho. Esa es la violencia que está implícita en esta belleza, que me hace pensar a veces que utilizamos el arte un poco como una forma de escudarnos del horror del mundo. Por otro lado, a veces también necesitamos la belleza para poder afrontarnos al horror del mundo. Es esa contradicción en la que me encuentro, de protegerme, pero al mismo tiempo necesito también lidiar con el mundo, ¿no? Bueno, y te lleva a otros mundos donde no hay esa violencia, a pesar de todo lo que quiere reflejar él. Totalmente, totalmente. Bueno, vamos avanzando un poco ya con un grupo de proyectos que son más de encargo para empresas. Esta es una obra que tenemos en el País Vasco, en Vitoria. De hecho, es una empresa que se llama Pharma Consulting, es una consultora para farmacias, para tiendas farmacéuticas. Y la obra se llama Latidos. Para el cliente era muy importante tener una obra de arte que captara la esencia del corazón del edificio, de su nueva sede, que es básicamente los clientes, sus clientes, que activan y dan vida a la obra. Por ello creé esta especie de pantalla escultórica. A mí me gusta mucho trabajar la idea de la pantalla escultórica, que reacciona a los visitantes, a los empleados. Básicamente hay unas cámaras web en el techo ahí del lobby, y cuando alguien entra, la obra de arte empieza a latir. De hecho, aquí vemos un ejemplo donde cambia el color, cambia el ritmo. O sea, hay distintas formas de activación del proyecto, pero yo quería mostrarlo casi como unas venas o arterias que se exponen momentáneamente ahí en la entrada, pero que circulan imaginariamente por el resto del edificio, ¿no? Aquí, aunque sea para una empresa, yo quiero decir que toda la parte de ingeniería que hay detrás y la parte de investigación, o sea, que hemos estado hablando de cultura cuando nos hemos referido a toda la obsolescencia, a las obras de arte, luego hemos hablado de innovación. Aquí la innovación es impresionante porque Daniel es un investigador sobre todo. Hemos pasado de la pantalla que hemos visto en muchas de las obras a este tipo de obra de arte que ya escapa absolutamente la bidimensionalidad y es textil, escultura y 3 dimensiones. Absolutamente. Y para ello requiero, como digo, este equipo, porque yo ya hablo de nuestro trabajo, ¿no? Veis en los créditos todo mi equipo que hay detrás de ello, y no podría hacerlo sin ellos, ¿no? Pero hay esta componente de innovación tecnológica que para mí es muy importante. Esto es para el pabellón de España en la Exposición Universal de Dubái. Metieron una obra interactiva que el público activara la obra de arte. Era un poco el espacio central del pabellón, y creé también esta obra que se llama Dinamo, que lo que hace es acumula la energía del público como si fuera un dinamo y luego la suelta esa energía. A través de una barandilla interactiva, que ahí estoy un poco demostrando cómo funcionaba, cuando ponías las manos al lado de la barandilla,
activabas partículas sobre la obra, sobre la pantalla escultórica que colgaba. Y de repente toda la parte sonora, que era con una coloración que hice con Francisco López, con el artista y compositor Francisco López, todo grabaciones tecnológicas, se activaba de una forma muy intensa. Había unos momentos muy intensos, no sé ni cómo nos dejaron tener el volumen tan alto, pero fue maravilloso, fue sublime. Otros momentos muy tranquilos cuando la obra explotaba y soltaba la energía. Una obra algorítmica donde nunca se repetía la combinación de colores, los sonidos. Cada grupo que entraba en el pabellón tenía una experiencia diferente. La grabación de los sonidos eran todas grabaciones que hizo en campo Francisco, grabaciones en data centers, ventiladores de ordenadores, maquinaria de ensamblaje. Todo tenía un poco que ver con la tecnología, el espectáculo de la tecnología. Me interesa mucho la idea del sublime tecnológico, la tecnología y la máquina, que es como un espectáculo que a veces nos fascina, que ruge y que también asusta, porque a veces la obra asustaba. Yo creo que ya para mostraros el último proyecto, este es un proyecto que yo creo que Enrique conoce porque lo ha visto en directo, ¿no? Es Novartis. Fue para el Visitors Pavilion que hicieron en el nuevo campus en Basilea. Es una obra, es una pantalla envolvente de baja resolución que reacciona a data relacionado con cambio climático. Y tenía varias modalidades. Esta es la modalidad de derretimiento de las capas polares. Si las capas polares desaparecen, deja de haber hielo, esta parte se volvería oscura. Esta parte, este otro momento, porque cada 20 minutos va cambiando, reacciona a la fluctuación de temperaturas globales. Constantemente estamos yendo a páginas web, páginas científicas y modificando la animación, que es muy abstracta, pero que detrás de esa abstracción hay una pulsación de data en tiempo real. Y este trabajo fue un proyecto importante de ingeniería también, por parte de los arquitectos y de los diseñadores de la pantalla, que fue muy interesante. Este corresponde a emisiones de carbono y de metano, pero bueno, si veis todos estos rombos son paneles solares. Y entonces la energía que los paneles solares recogen durante el día es la que se utiliza para activar la obra de arte de noche, porque de hecho esos paneles solares tienen unos LEDs incrustados, entonces es una obra que tiene consumo de carbono cero, que para mí esta obra quería acabar con ella. Esta, por cierto, este momento de la animación son fuegos activos en el planeta y mientras más alto es el número, más rápido va esta especie de línea arrasadora rodeando la obra, ¿no? Pero como decía, quería acabar con este proyecto porque para mí esto es el futuro. Me siento a veces muy agobiado trabajando con tecnología y del impacto energético que estoy teniendo con mi obra, ¿no? Y en ese sentido, para mí esto es el futuro de utilizar nuestros conocimientos, investigar y a través de un trabajo de I+D, utilizar la tecnología para poder seguir trabajando, imaginando, creando arte, pero sin tener tanto impacto energético, ¿no? Y al final ahí estamos en el estudio intentando inventar el futuro técnico, tecnológico y artístico con el granito de arena que podamos aportar, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esto es un poco el resumen. Tenemos un canal de Instagram que intentamos crear contenidos interesantes. Tenemos un montón de proyectos en marcha muy interesantes que me encantaría poder compartir con vosotros, o sea que podéis seguirnos. Y yo creo que podemos un poco seguir hablando, todavía tenemos unos minutos. Gracias.
por vuestra atención. Yo quería quizás empezar por el final y es la parte empresarial, porque hemos estado hablando de empresas con las que has trabajado, pero tú has tenido que crear tu propia empresa para hacer frente a esos encargos. Entonces, no hay muchos artistas empresarios y yo creo que tu estudio es un modelo que la gente debe conocer. Así que me gustaría que hablaras un poco de cuál ha sido el paso de pasar de artesano, un poco haciendo tú todo el trabajo, a poder delegar y que te ayudaran a crear estas obras, como un empresario que empieza autónomo y va poco a poco escalando hasta tener un estudio. Yo creo que en España hay pocos estudios de artistas con 12 personas, ¿tienes ahora? 12 personas incluyéndome a mí, yo también me incluyo todavía en el estudio. Sí, la palabra es escalar, ¿no? Porque yo empecé haciendo todo, jamás me hubiera imaginado que me estaría metiendo en estos embolados, pero necesito este equipo para hacer proyectos de esta escala, de esta envergadura. Y el tema empresarial es algo que de hecho me interesa mucho hablar, por eso me encanta estar aquí también en Tiempo de Arte, porque son temas que están muy presentes en los últimos días, ¿no? El artista no tiene formación empresarial, evidentemente, pero debería tenerlo un poco más, porque yo creo que hay mucha gente buenísima que se queda por el camino porque no tiene unas mínimas referencias de cómo llevar a que sea una pyme. En mi caso, yo tengo una empresa en España para mis proyectos europeos y una empresa en Los Ángeles, o sea que llevo dos empresas para llevar mis proyectos en Una filial. Norteamérica. ¿Eh? Una filial. No es una filial, de hecho son separadas, técnicamente son dos empresas separadas. Pero he tenido que aprender a base de muchos errores, de muchos errores. Y ha llegado un momento que finalmente he contratado a una directora financiera que venía del mundo empresarial, porque ella es que ya no podía estar creando, ideando, hablando con los clientes, y llevando los números, ¿no? Y esta persona, que se llama Ana Bazán, que no tenía ni idea de arte, y yo quería tener a alguien que no tuviera ni idea de arte, sencillamente que nos ayudara a mantenernos a flote como estudio, ha sido un choque muy productivo. Porque cuando yo la vengo y la digo, Ana, quiero hacer un proyecto nuevo, dice, vale, ¿por cuánto lo podemos vender? Y mi respuesta, no tengo ni idea, es una obra de arte, yo no hago obras de arte para vender. Ella literalmente la explota la cabeza. Es como, ¿por qué vas a hacer algo que no sabes si vas a ganar dinero con ello? Entonces yo ya he aprendido un poco a torearla. Le digo, no, esto es un proyecto de I+D. Entonces I+D dice, eso lo entiendo, tenemos que invertir, investigar. Por otro lado, yo a veces cuando la vengo con un proyecto loco, digo, quiero hacer este proyecto, va a valer tanto dinero, y ella me responde algo tipo, estupendo, ¿a quién despedimos del equipo? ¿No? Entonces también me trae la realidad. Y al final el resultado es una tensión muy productiva. A veces nos enfadamos, me enfado yo, se enfada ella, pero encontramos, negociamos. Y yo creo que me ha venido muy bien el tener esa, porque yo, obsesionado por mi proyecto artístico, lo único que quiero es que esa obra de arte sea lo mejor posible, y a veces es que meto más recursos, más dinero, más tiempo, y eso es un poco la pasión del arte, ¿no? Que a veces te lleva a lugares como que son un poco extremos, ¿no? Entonces, esta especie de equilibrio de arte y empresa es un equilibrio complicado, es un equilibrio fascinante. La economía del artista, yo sobre todo lo que tengo claro es que más artistas, aunque no hagan cosas tan complejas como las mías, están muy necesitados de hablar de la economía de un estudio de arte. De hecho, yo he creado un manual de supervivencia para el artista, que a veces lo presento en escuelas de arte. Es que he tenido hasta artistas llorándome, diciendo, ¿por qué nadie nos explicó esto? O sea, es información básica de cómo llevar una empresa, de cómo hacer la declaración de los IVAs, de cómo tener una cuenta aparte para ir metiendo el dinero de los impuestos, porque si no te lo gastas. Cosas
de la estructura económica también del mundo del arte, que tiene una opacidad que a mí me genera mucha frustración, sobre todo porque cuánto talento se queda por el camino. Entonces, de cualquier forma que el mundo, ahora os hago una invitación, si venís del mundo empresarial, jornadas como estas, pero información que pueda ayudar al creador a seguir trabajando, investigando, eso es estamos muy necesitados, muy necesitados. O sea, es muy prioritario empezar a hablar de estas cosas, porque yo creo que no es información, ¿no? Se tiende a pensar en el artista como un loco que se corta la oreja, se emborracha, está todo el día drogado y emborracho. Los artistas que yo conozco son unos currantes totales. Es decir, los artistas que yo conozco que funcionan, que sobreviven de su trabajo, que venden, son unos currantes tremendos. Y también tienen un enorme olfato de cómo llevar su estudio, cómo llevar su economía, ¿no? Pero hay muchos otros que no tienen esas facultades y se quedan en el camino. Y eso es una tragedia. Y no hace daño, no perjudica esa información. No perjudica, todo lo contrario, ayuda a realizar tus sueños. Pues ahí está una idea para las empresas en esa parte de ayuda desde el arte y hacia el arte, hacia la cultura. Y bueno, ya sabemos que los artistas y la gente que nos dedicamos al arte no tenemos una profesión, sino una vida. Y estamos 24 horas, como tú dices, dedicados a darle ahí a esa parte empresarial y a esa parte de creatividad. Y me gustaría abrir un poco las preguntas, si hay alguna, si queréis hacer algún comentario, si os interesaría saber algo más de... Ahí veo preguntas del trabajo de Daniel. Enhorabuena, me ha encantado tu obra, me ha parecido algo increíble. Quiero hacer un comentario que tiene que ver contigo y con lo que dijo también Óscar y esto último que habéis abordado, y es que Óscar ayer dijo que la fábrica solamente emplea todos sus esfuerzos y toda su creatividad en proyectos que sean sostenibles, que al fin y al cabo es lo que estáis diciendo ahora, sostenibles económicamente. Y una de las críticas que yo hago a la universidad es que en las facultades y en las escuelas de economía y de negocios la cultura ni está ni se la espera, por lo menos en la de Cantabria. Entonces, creo que ese sería un ingrediente muy interesante para que en las próximas ediciones de este congreso tan interesante, es la primera vez que vengo, pues que estén las universidades abriendo sus ojos también a la economía del arte. Vivimos en un mundo tan hiperespecializado, ¿no? Cada uno está metido en su burbuja, ¿no? En su Compartimento. muy compartimentalizado, y esto nos hace mucho daño, ¿no? Y necesitamos el poder dialogar interdisciplinarmente mucho más, ¿no? Y bueno, yo desde luego la economía del arte es algo que es muy interesante. La economía del arte, no antes se habla del mundo de las galerías, de las ferias de arte. No se habla suficiente de la economía del artista, de qué es lo que necesita el artista para financiar sus proyectos, para activar sus proyectos. Y esto, como dices tú, en la universidad debería estar mucho más presente. En las universidades te enseñan cómo hacer arte, eso es importante. Pero luego lanzan generación y año de promociones que llegan al mundo y no tienen idea de cómo arrancar, ¿no? Y esto es un problema. Empieza a haber ahora unos departamentos de arte, unos cursos de arte que ayudan, pero no es suficiente. Sería muy didáctico, importante y activador. No nos olvidemos que la cultura y el arte es un enorme activador también de las economías nacionales, ¿no? Yo qué sé, las colas que uno ve delante del Museo del Prado diariamente son alucinantes. A veces son horas para entrar, ¿no? O sea, hay una economía Un motor. detrás de eso. Que no nos olvidemos que no es una cosa ya casi minoritaria, ¿no? Pero hay que prestar más atención a la economía del artista también, que eso está muy subdesarrollado todavía.
Muchísimas gracias a los dos, Daniel. Te admiraba mucho, pero ahora te admiro mucho más. Y me encantaría conocer un poco mejor el proceso de creación de estas obras con los ingenieros, con los informáticos, ¿no? ¿Dónde nace la inspiración? ¿Cómo se proyecta? ¿Cómo interactuáis? ¿No? Que me parece impresionante el trabajo en equipo. Hay un aspecto creativo que es muy privado mío, que tiene mucho que ver con la lectura y mi cuaderno de trabajo, que es algo que hago por las mañanas. Y lo hago normalmente en casa antes de ir al estudio. Yo leo todas las mañanas 1 hora, que es lo que me activa, porque por las noches me duermo y yo si no leo, no pienso. O sea, leer para mí es una actividad que se nos está olvidando cómo hacer. Y leer, cuando leo, y a veces ni siquiera tiene nada que ver con mi trabajo, es que leer me activa artísticamente y luego a continuación paso a trabajar sobre mi cuaderno artístico, que yo trabajo en el mismo cuaderno desde hace 30 años, que lo compro en la misma tienda, es de tapa dura negra y los tengo ahí todos años y años de... Y ahí es donde hay el germen de los proyectos. Cuando de repente este momento tranquilo a la mañana, que no hay móviles, que no hay internet, que no hay emails, que para mí es levantarme con la cabeza muy despejada, yo soy una persona muy de la mañana, ya empieza a perfilarse un concepto de una forma más clara. Llego al estudio, tenemos una serie de reuniones a lo largo de la semana, pero las más interesantes son las reuniones creativas, donde me reúno con el equipo creativo. El equipo creativo no incluye a un ingeniero, incluye a 2 programadores y a un director artístico. Y les digo, quiero hacer este proyecto, tengo esta idea. Y a veces esa idea es muy sencilla, es un croquis dibujado en mi cuaderno, es una foto que he sacado de la prensa. Yo trabajo mucho, porque yo creo que hay 2 formas de leer la prensa. Es leer las noticias para enterar de lo que está ocurriendo con el mundo, pero para mí más interesante ponerme mis gafas artísticas y ver la prensa como buscando pistas para ideas, para proyectos artísticos, que me encanta. ¿No? Tú que vienes del mundo de la comunicación y de la prensa, a mí me interesa mucho esa forma de ver la prensa, porque es mi forma de filtrar también la realidad, ¿no? Ese material lo pongo sobre la mesa y ahí empiezan los bocetos, que en nuestro caso nosotros lo llamamos prototipos, la fase de prototipar. En el caso de la ingeniería hay un trabajo que es muy técnico. En el caso de la programación hay un trabajo de una enorme concentración y yo he aprendido a retirarme. Porque antes, y a veces todavía estoy emocionado con el proyecto y me pongo al lado, a ver, no, enséñame. O sea, imposible, no se pueden concentrar, ¿no? Entonces yo necesito tener la disciplina de retirarme y cuando están listos para enseñarme algo, Daniel, mira esto. Nos sentamos, miramos, observamos, comento, yo lo veo muy rápido, lo veo muy despacio. Lo interesante de las obras generativas algorítmicas con las que estoy trabajando yo ahora mismo es que tienen vida y cambian. Entonces yo tengo que pasar tiempo con esas obras. No es como con un cuadro que más o menos puedes tener un feedback rápido. Te alejas, ¿no? Ese gesto del pintor que se mete en la pintura y da esos pasos atrás para mirar lo que ha hecho. Y luego se vuelve a meter y corrige y cambia y vuelve a... ¿no? Ahí es donde van haciendo la obra. Te metes en la obra y luego te distancias y la observas, ¿no? Para mí ese proceso es más lento, porque esa observación de la obra de arte requiere tiempo, porque la data va cambiando, ¿no? Entonces yo en mi casa, en el sótano, que tengo ahí un mini estudio, tengo una pantalla parecida a las que tengo en el estudio y me cargan por la noche, me cargan la última versión de la obra que estamos trabajando. Y el peligro es que después de cenar bajo a ver las últimas novedades y 4 horas después son las 3 de la mañana y ahí estoy todavía colgado viendo la obra porque tengo que pasar tiempo con ella. Estas obras son como obras de teatro, que hay un guión más o menos, pero la actuación cada noche es un poco diferente, ¿no? Y yo tengo que entender todos los acentos, los ritmos, los cambios de cómo va evolucionando la obra. Entonces tardamos, pues a veces hasta un año y pico en acabar cada una de las obras, porque tarda mucho tiempo en encontrar ese punto de dejar que la obra haga lo que quiera hacer, pero al final también hay muchas decisiones compositivas, ¿no? Una obra muy importante que para mí, que no la he enseñado, que se llama Wayward, tiene hasta 600 reglas compositivas.
O sea, que parece todo como muy aleatorio, pero detrás de esa aleatoriedad hay muchas reglas compositivas, algorítmicas. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, eso en grosso modo es el proceso. Es un proceso muy interesante y un trabajo muy de equipo. Al final mando yo. Yo soy el que toma las decisiones. Mi equipo a veces lucha por su punto de vista, pero saben cuándo tienen que retirarse. Yo escucho mucho. Y ahora se llama Estudio Daniel Canogar, no Daniel Canogar. Yo escucho mucho y si hay una idea buena que se pone sobre la mesa, la usaremos. Pero al final yo tengo que tomar decisiones, a veces me imagino que equivocadas, pero yo tengo mi visión y al final soy el que cierra los proyectos, ¿no? A grosso modo eso es un poco el proceso. Y otra cosa muy importante, pues yo creo que tenemos que acabar ya, con todos estos proyectos que hago para empresas, para bancos, ahí hay un trabajo de escuchar al cliente. O sea, yo no hago proyectos para caídas. Es decir, hacer un proyecto que lo hago en estudio y plaf, no. Yo escucho al cliente, escucho qué es importante para ese cliente, qué es lo que quiere, cuál es el espíritu, el alma que hablamos ayer de su empresa, qué ideas quieren representar en esa obra de arte que sus clientes, que sus empleados van a ver. Todo eso es algo también de escuchar. Y ahí también yo cambio un poco de registro, porque hay proyectos que son míos, de mi corazón, de mi cabeza, pero hay muchos proyectos que tienen que ver con este diálogo fascinante con los clientes que la verdad es que también me encantan hacerlos también, porque me ha sorprendido conocer en detalle un montón de lugares que no me hubiera imaginado, ¿no? Desde uno de los mayores centros de data cosmológico, entender un proyecto que hice para este centro en Inglaterra, a trabajar con el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York, a trabajar con un aeropuerto, que no hemos hablado, pero esa obra es ver magnífica. Todo el backstage de cómo funciona un aeropuerto. Claro, me han metido en estos mundos de banca privada, inversión. Esto es muy interesante. Sí. Sí, te puedo hacer una pregunta última. Bueno, primero enhorabuena y como Charo te admiraba y ahora más. No estoy de acuerdo con una cosa que has dicho, que tú eres mucho más empresario que muchos empresarios. O sea, eres un súper empresario, ¿no? Y esa humildad te hace más grande, pero llevas un proyectazo y un equipazo. Uno de los desafíos en el mundo de la empresa más grande y en el que estamos trabajando yo creo que todos es el talento, ¿no? Pero no el talento solo de la cabeza visible o del director, ¿no? Sino el cómo cuidar el talento. Y te quería preguntar si tienes pues esos, no me gusta la palabra problemas, con lo cual desafíos, ¿no? De rotación de personal, el absentismo que se hablaba ayer, gente que no está realmente metida o enchufada a cada proyecto. Si en cada proyecto tienes que cambiar de personas, ¿cómo funciona en una superempresa como la que yo creo que tienes, aunque sean 12 personas, el tamaño no importa en este caso, yo creo que es el talento lo que mueve las empresas en estos proyectos? Hay muchos cambios de personas, son siempre las mismas, tienen muchos subcontratados, ¿cómo funciona? Porque realmente es impresionante el trabajo que haces, ¿no? La directora financiera, Ana, hace un poco, es que todos hacemos un poco de todo en el estudio, también eso hay que decirlo. Entonces ella me hace un poco de filtro para temas de recursos humanos. Siempre hay temas, siempre hay temas. Y ella también me protege un poco de algunos temas y otros temas me dice, Daniel, hay un problema. Hay un problema con esta persona que tiene un poco de celos de la otra persona porque el último proyecto ha tenido, bueno, este tipo de cosas que cuando hay cosas importantes me las dice y yo tengo que estar enterado de eso. Pero hay muchas otras cosas que prefiero no enterarme y necesito a alguien que las gestione, ¿no? Pero bueno, yo no tengo mucho cambio de personal y eso me da mucha alegría porque yo tengo gente que lleva trabajando conmigo muchos años, ¿no? Diego Mellado es el director técnico del estudio y él me ha ayudado a levantar este estudio. Y no solamente es un gran ingeniero, sino también, de alguna forma,
un artista. Es un también. artista, Es un absolutamente. artista sí. y es pionero en generar un montón de ideas sobre cómo, no solamente sobre hacer la ingeniería, sino también cómo mantener estas obras funcionando. Somos un poco pioneros en ese sentido. Estamos creando muchos protocolos de cómo trabajar, de cómo activar estas obras de arte. Yo he encontrado un nicho, he descubierto un poco por casualidad un nicho en el mundo empresarial que tiene que ver con obras tecnológicas permanentes para espacios públicos. Generalmente eso se ha adjudicado a un pintor, un mural o un fresco, ¿no? En la historia del arte, los frescos, ¿no? Pero para mí es importante hacer eso con los lenguajes del momento. ¿Qué pasa? Que las empresas están ahora hasta arriba de tecnología y no les asusta. O sea, es que tienen gente de mantenimiento de las pantallas, de Internet, tienen gente y no les asusta nada. Entonces, curiosamente, el mundo del arte, la tecnología les asusta. El mundo de los museos les asusta. A una empresa, nada. Y entramos y hablamos muy rápidamente, nos entendemos, ¿no? Entonces, alguien como Diego me ha ayudado un poco a generar esa estructura para atender a esas demandas, esas necesidades, esas ideas que es que las empresas me vienen y me dicen, mira, es que he visto tu trabajo y creo que podías hacer algo relacionado con mi proyecto, ¿no? Con lo que yo estoy trabajando. Y hay un poco de empresario a... Es que me da hasta vergüenza decirlo. Yo digo con mucho orgullo que soy artista. Y los artistas tenemos que decir, yo me acuerdo de joven, la gente se reía a veces de mí, yo soy artista, artista. Y era como, no, soy artista. Y me lo estoy intentando creer, no te rías de mí. Pues igual me tengo que empezar a hacer lo mismo con empresarios. Soy empresario. Eso me da un poco de vergüenza decirlo. Pero de empresario a empresario veo mucha creatividad en su mundo, muchas ideas, mucha pasión como la mía, y ahí hay una conexión muy interesante. A veces hay problemas. No volveré a trabajar con Royal Caribbean, por ejemplo. Un caos de empresa, lo digo. Yo nunca me montaré en un crucero de Royal Caribbean porque porque eso es un caos de empresa. Pero bueno, sí, es complicado, he tenido mucha ayuda, he aprendido mucho a través de Ana. Ana me ha ayudado un poco a pensar de esta forma más empresarial y curiosamente no me ha coartado creativamente, sino que me ha dado alas. Y eso es lo interesante, que me ha dado alas, me ha dado estructura para pensar cada vez más grande. Me ayuda a financiar mis proyectos, vengo con sueños de déjame buscar subvenciones, déjame a ver cómo podemos hacer esto. En fin, muy interesante, muy interesante. Una más, perdón. Háblanos un poquito más de Ana. ¿Qué haces o cómo convences a un empresario para mostrarle tu obra y decirle voy a hacer esto, necesito esto económicamente o recursos técnicos? Por ejemplo, el de Novartis, que es muy interesante. Son paneles que imagino que se hicieron exprofeso para la obra, ¿no? ¿Cómo convences al cliente que se va a gastar eso y lo que va a representar? Cuando me viene un cliente al estudio, recibo esa llamada o ese email, primero tengo una conversación con ellos de qué es lo que están pensando, ¿no? Ahora mismo esta tarde tengo una reunión con Stanford University, que el departamento que tienen de desarrollo tecnológico, quieren una obra de arte para la entrada y necesito entender un poco el espíritu. La segunda pregunta muy rápidamente es ¿qué presupuesto tenéis? Y muchas veces tiene un presupuesto muy concreto, otras veces no. Con lo cual yo empiezo a trabajar algunas ideas, sobre todo hay un elemento de catálogo comparativo. Ya tengo proyectos, digo, mira, este proyecto costó este costó este, y les enseño un PDF para que ya puedan un poco a nivel de escala y de un poco imaginarse qué es lo que pueden. Y a veces asustan y dicen, no puedo. Y otras veces me dicen, empezamos a trabajar. Y entonces lo que hago es que desarrollo una propuesta. Y esa propuesta me la tienen que pagar.
Porque antes yo hacía propuestas gratis, te pasas 2 o 3 meses desarrollando un buen concepto, toda la ingeniería que hay detrás, que decía Lorena, Todo el estudio, porque es la prácticamente innovación. ya que tiene que estar, y dice, pues no me interesa, entonces eso necesito que me lo paguen. Entonces eso normalmente lo facturo a 3.000 euros, no es mucho, 3.000 euros así por proyecto. Y luego, si les interesa, si firmamos un contrato, un acuerdo, donde hay una serie de pagos relacionados con una serie de momentos del proceso artístico, pues para activar el proyecto, X% del presupuesto total. Antes de montaje, X. Después de montar, X. O sea, que eso ya lo tenemos todo como un sistema siempre hay problemas, siempre los edificios nuevos siempre están retrasados, siempre hay problemas, ¿no? Y tenemos que trabajar con los ingenieros, los arquitectos, siempre hay retrasos. Bueno, todo eso ya estamos un poco ya... yo el primer proyecto de arte público que hice, lo hice con JP Morgan. Y JP Morgan me exigió tenerlo acabado el 18 de noviembre. Nunca me olvidaré de esa fecha, porque no llegué. Y JP Morgan me llamó por teléfono y me dijo, tienes 2 opciones, o nos devuelves el dinero, cosa que era imposible porque ya me lo había gastado, o danos el nombre de tu abogado para empezar un pleito. Cuando JP Morgan también hace con pleito, es como llevaros todo, o sea, no voy a ganar. Al final pude salir de esa pesadilla, fue una pesadilla, fue un trauma. Yo juré que nunca volvería a hacer arte público ni volvería a trabajar con una empresa, cosa que aquí me veis, pero aprendí mucho de la importancia de los contratos. Yo ya nunca me comprometo a una fecha porque muchas veces los retrasos no son míos, son del edificio, bueno, un montón de cosas de ese tipo. Pero bueno, no sé si esto es contestar. Sí, perfecto. Muchas gracias. No. Muy interesante, felicidades. Bueno, Yo creo que tenemos que terminar, creo pero que nos también echan ya. quería deciros que no solamente están todos esos encargos de las empresas, de las instituciones, sino que también Daniel tiene unas galerías a las que tiene que dar obras para que su trabajo se conozca, salga afuera y esa parte artística no de encargos, sino propia, Eso es muy de corazón. salga. He ahí la parte de cultura fuerte, la parte artística, la parte de innovación y la parte empresarial. O sea que cumplimos las reglas de este 4º congreso al pie de la letra. Muchas gracias, Gracias Daniel. a todos. Gracias.